Hoy estaremos tocando el tema de el control demoníaco. Dentro del ámbito del estudio de la demonología se le llama como control demoníaco o también llamada posesión demoníaca, pero en esta pequeña reflexión lo trataremos como un control demoníaco, por razones que explicaremos un poquito más adelante. La definición de control demoníaco, para llegar a una definición clara de este asunto, primero debemos tratar que, según la demonología, hay una palabra clave y luego también existe una expresión clave que van juntas, implícitas, pero tienen una diferencia pequeña, que es la que vamos a empezar a realizar. La palabra clave, por ejemplo, es daimonizomai. Esta es la palabra clave. Daimonizomai significa estar endemoniado. Y esto tiene un significado muy específico. Y ese significado es estar controlado por un demonio desde adentro. Eso significa específicamente daimonizomai. Esta es la palabra que frecuentemente es traducida en la Biblia como poseído por un demonio. El problema con esta traducción es que la palabra griega posesión nunca se usa junto con demonio. Lo que se encuentra siempre en la escritura es la palabra daimonizomai, o sea, estar controlado por un demonio desde adentro. Eso significa específicamente daimonizomai. Antes que definir o traducir el término como posesión demoníaca, esto implica ser propiedad de un demonio. Sería más sabio simplemente traducirla como control demoníaco. ¿Me entiendes? O sea, esa es la explicación más exacta, la que resume mejor el control demoníaco y la palabra daimonizomai, que significa un ser humano controlado por un demonio desde adentro, que tiene dentro de él. La mejor definición de esta palabra clave, daimonizomai, es control demoníaco, uno que es controlado por dentro por un demonio. Esta palabra clave se encuentra en varios textos bíblicos que los voy a nombrar rápidamente y vamos a ver si lo podemos leer también para que ustedes puedan llegar al total conocimiento. Por ejemplo, Mateo 4:24, donde dice, se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos y por diversas enfermedades, los tormentos y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Ahí se usa la palabra daimonizomai. Mateo 8:16. Y cuando llegó a la noche le trajeron a él muchos endemoniados y con las palabras los echó fuera a todos esos demonios y sanó a los enfermos. Ese es Mateo 8:16. Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro los endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía controlarlos. Mateo 8:33. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad y contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Mateo 9:32. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Mateo 15:22. Y he aquí una mujer cananea que había sido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. También está Marcos 1:32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso,
le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Marcos 5:15 y 16 y 18. Dice así: vinieron a Jesús y al ver que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado y vestido en su juicio cabal, tuvieron miedo y le contaron lo que había visto, cómo él había acontecido y que había tenido el demonio y lo que había pasado con los cerdos. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase ir con él. Lucas 8:36. Y los que habían visto lo que contaron cómo habían sido salvos de los demonios. Juan 10:21. Decía otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de un ciego? Bien, en todos estos versos, cada vez que se hablaba de endemoniado, se usaba la palabra clave daimonizomai. Daimonizomai, que significa estar controlado por un demonio desde adentro. ¿Ya? Ahora, la palabra clave, la expresión clave significa lo mismo. Pero daimonizomai, aunque la palabra misma no es usada, dicen tener un demonio. O sea, se refiere a lo mismo, estar endemoniado, estar bajo el control de un demonio. La expresión clave enfatiza la residencia, es decir, que el demonio vive dentro de esa persona. El énfasis de la palabra clave está sobre el control, pero el énfasis de la expresión clave es la residencia. O sea, la primera, la palabra clave es que tener un demonio, tener el control, pero la expresión clave es la residencia. O sea, ¿me entiende usted? O sea, que dentro de ese hombre vive un demonio. La expresión clave entonces es residir dentro de esa persona. Esta expresión clave se encuentra en Mateo 11:18, donde dice: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. ¿Ah? O sea, tiene un demonio. Lucas 7:33. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y decís, demonio tiene. Juan 7:20. Respondió a la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Juan 8:48. Respondiendo entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres un samaritano y que tienes demonio? Hechos 8:7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos, cojos, eran sanados. Hechos 16:16. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a su dueño, adivinando. O sea, la muchacha tenía dentro, residía dentro de ella, vivía dentro de ella un demonio. Al combinar la palabra clave y la expresión clave, podemos derivar una definición específica. A manera de definición, podríamos decir que la persona está controlada por un demonio que vive dentro de ella, que reside, permanece en ella. Un control directo sobre esa persona, con un cierto grado de locura mental podría tener, o de malestar físico del cuerpo. Esta definición también toma en cuenta ambas palabras, tanto la clave como la expresión, y los resultados. Otra vez el control demoníaco involucra un demonio residiendo dentro de una persona, enfatizando la expresión clave, ejerciendo control directo sobre esa persona, enfatizando la palabra clave, lo que resulta en un cierto grado la locura mental o corporal, que es el resultado de un
demonio residiendo dentro de una persona y ejerciendo un control directo sobre la misma. O sea, la persona tiene un cierto efecto por el hecho de que dentro de ella viva un demonio, un efecto físico. Un buen ejemplo de esto en la práctica podríamos ver Mateo del capítulo 12 del verso 43 al 45, donde dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, vacía y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación. Ahí tenemos ese ejemplo y enfatiza ambas palabras, tanto la expresión, la palabra clave como la expresión. Ahora en Marcos 5 del capítulo 1 al 20, esto un poquito más largo, dice que aquí se explica cuando Jesús llega a los Gadarenos, ¿cierto? Donde llegan ahí y están los demonios, que eran 2, pero solamente uno habla con Jesús, y que este demonio tenía mucha fuerza y andaba haciendo espumarajos, gritando, dando voces, a veces también sería él mismo con piedras, y cuando vio a Jesús él salió corriendo y se arrodilló delante de Jesús y lo reconoció como el Hijo del Altísimo y le rogó que no lo atormentase, ¿cierto? Y ahí se produce el diálogo cuando Jesús le pregunta cómo se llama y él le dice que se llama Legión. Los demonios le piden que no los mande fuera de esa región y que los deje entrar en los cerdos. Aquí vemos en este ejemplo que hay un ejemplo de un resultado, de un control del demonio o de los demonios en este caso sobre estas personas en ambos aspectos, físico y mental. ¿Ah? Ahora, todo esto tiene una diferencia y para tener una razón de ser más clara con respecto a esto, el control demoníaco se necesita hacer una diferencia entre el control demoníaco y otros 2 tipos de actividades demoníacas. Es decir, lo que acabamos de hablar en este momento, lo que acabamos de estudiar con respecto al control demoníaco, estamos hablando cuando ya la persona está completamente controlada de los demonios, como los demonios gadarenos, que ellos andaban desnudos, en primer lugar, andaban desnudos, andaban gritando, dando alaridos, eran violentos, tiraban espumarajos, se herían a sí mismos, tenían un control mental también desfavorecido, es decir, afectados por los distintos demonios. Así que no actuaba en buena forma, ¿me entiende? O sea, un control total. Este es un control total de los demonios sobre un ser humano. O sea, los demonios estaban usando a estos seres, a estos 2 hombres, los estaban usando prácticamente como una casa, como un objeto por el cual se movían por los alrededores y por donde vivían ellos. ¿Me entiende? Entonces el hombre dejaba de ser hombre, se convertía en un daimonizomai, o sea, un hombre que estaba controlado por un demonio desde adentro, donde residía todos esos demonios, vivían ahí constantemente, todos los días, las 24 horas del día. Ese es un control total demoníaco. Eso en la Biblia, como acabamos de leer en todos estos versículos, la Biblia lo denomina daimonizomai. Esa es la palabra griega, daimonizomai, la que implica el control total de, de un demonio sobre una persona o sobre varias personas, según sea el caso. Ahora quiero que veamos un poquito también el diccionario, por supuesto el Stronghold griego. Aquí tenemos la palabra daimonizomai, que significa literalmente endemoniados, demonio, endemoniado, para ser poseído por un demonio, ser
ejercido por un demonio, atormentado, demonio y endemoniado. La Reina Valera usa estas palabras como endemoniados, demonio y endemoniado. Entonces vemos que el control total de una persona es la persona, se dice daimonizomai, que significa, es una palabra cortita, daimonizomai, pero significa todo esto: estar siendo controlado por un demonio desde adentro. Hemos revisado los versículos donde se usa esta palabra, dejando claro que el control demoníaco. Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis yo en este asunto de la palabra esta y el significado que es una persona que está totalmente controlada por un demonio desde dentro, demonio que reside, que vive dentro de esa persona permanentemente? Porque hay ciertas manifestaciones demoníacas, hay otras diferencias, formas en las que el demonio afecta a la gente, como son el acoso demoníaco, la influencia demoníaca. ¿Ah? Son distintos, son diversos. Entonces, nosotros los cristianos debemos saber y entender la diferencia entre una persona que está bajo un control de demonio total a una persona que tiene acoso demoníaco o que tiene una influencia demoníaca, que estaremos viendo en otra reflexión más adelante. Lo importante es que podemos ver, tenemos bastantes versículos donde que nos quede claro que el control total de una persona por un demonio se define en la demonología, es decir, el estudio de los demonios, como un control demoníaco. ¿Ah? Y eso implica que el demonio reside dentro de la persona, vive dentro de ella constantemente y tiene control físico y mental de aquella persona. Ese es el control demoníaco. Y a esa persona se le decía que en el en el Nuevo Testamento se le decía: tú tienes un demonio, tiene un demonio, que es la expresión, es una expresión. Tiene un demonio, tú tienes demonio, tú tienes. Y esa expresión, tú tienes un demonio, significa daimonizomai, es decir, están haciendo referencia a que la persona está controlada por un demonio que está viviendo dentro de ella y está ejerciendo un control demoníaco. ¿Me doy a entender? Entonces ese más o menos es el asunto. Una persona totalmente controlada por un demonio está bajo un control demoníaco, y más adelante veremos qué otra influencia hacen los demonios en las distintas categorías, tanto como el acoso demoníaco o la influencia demoníaca. También debemos dejar en claro que en el caso de los dos endemoniados, cuando vieron a Jesucristo, el Dios Todopoderoso hecho hombre, corrieron a arrodillarse delante de él. Fíjese bien usted, los demonios tenían completo control de aquellos dos hombres, y corrieron y se arrodillaron. Arrodillarse es adorar, es decir, corrieron hacia Jesús hasta cierta distancia que no le faltara el respeto al Señor, guardaron su distancia y se arrodillaron en señal de adoración, y aparte de eso, con la boca lo reconocieron diciendo que era el Santo de Dios. Y después le suplicaron misericordia de poder no irse, porque el Señor podía haberlo echado al abismo, y le pidieron entrar en los cerdos, y el Señor, que tiene tan buen corazón, les dio la oportunidad para entrar en aquellos cerdos y para enseñarnos a nosotros que los demonios también pueden entrar en los animales, entre paréntesis. ¿Ah? Entonces, los demonios reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios. Qué pena que hoy en día existan personas que se dicen ser cristianas que no creen que Jesús es Dios. Qué pena por ello. Bueno,
lo dejamos hasta aquí. Espero que me haya dado a entender lo que quise explicar y que el Señor les bendiga en grande manera.